Los interesados. Vamos a ver los interesados en el procedimiento y vamos a ver, bueno, pues su posición en el procedimiento administrativo. ¿Vale? En primer lugar, vamos a ver lo que es el concepto de capacidad y luego ya la indicación de firma, ¿no? Pues ahí tenéis toda la regulación que tenéis aquí. Acordaros que cuando ya empezamos con esto, en el propio texto de los test, acordaros que tenéis un apartado específico de test de los interesados. Es decir, donde están ahí todas las preguntas de exámenes que vamos subiendo a la plataforma que están etiquetadas con estos artículos y tal. De forma que, bueno, pues eso irlo repasando y tal. Este sí está, ¿vale? Me acuerdo que os dije uno el otro día y luego tuve que poner corriendo porque pensaba hacerlo y tal. Pero primero tenemos que distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿vale? La capacidad jurídica son términos de derecho civil, ¿no? Es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y, en general, de situaciones jurídicas subjetivas. Es decir, la capacidad de imponer tus derechos a los demás o de hacerlos respetar, ¿no? Sin embargo, el que se tenga esa aptitud no se significa que pueda ejercerlos directamente. Es decir, la capacidad jurídica es la personalidad. Es decir, lo que te hace persona. ¿Vale? Y en el caso nos tenemos que ir al Código Civil y vemos que el artículo 21 dice: el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido a los efectos de que sean favorables siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. ¿Qué dice el artículo siguiente? Que la personalidad, la capacidad jurídica, se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Modificación esta de 2011, que anteriores versiones yo cuando estudiaba era otra definición, ¿vale? Lo corregimos ya. Entonces, ¿qué ocurre esto? Que toda persona tiene capacidad jurídica, pero a veces no tiene capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque le falta completarlo. Tenemos nosotros que un demente puede tener capacidad jurídica, no capacidad de obrar. Un niño tiene capacidad jurídica, no tiene por qué tener capacidad de obrar. Porque ¿qué es la capacidad de obrar? Es la aptitud para operar personalmente en el tráfico jurídico ejercitando los propios derechos. Entonces, cuando no tenemos esa capacidad de obrar, tenemos que completarla a través de un representante. ¿Vale? ¿Qué pasa, para que entendamos esto, respecto de la capacidad de obrar? Bueno, en la capacidad de obrar, os dejo la ley 3092, vamos al artículo 3. A efectos de esta ley tendrán capacidad de obrar las siguientes personas. Primero, las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Civiles o mercantiles. ¿No? Un jurídico mercantil, una comunidad de bienes, un tal y cual, normas civiles. Y los menores de edad. Fijaos una persona curiosa, y es que además de los que las normas civiles les dan capacidad de obrar, además los menores de edad. Para todo, hombre, para todo no. Para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos o intereses cuya cuestión esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ostente la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa por los menores que además estén incapacitados cuando esa incapacitación pues afecte a sus derechos o intereses que se trate. Luego entonces nos encontramos con que, bueno, en el ámbito administrativo, además de la capacidad que debemos decir, a la obrar también se les da. Y luego también se reconoce a efectos de esta ley como capacidad de obrar a los grupos de afectados, uniones o entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Acordaros que esto, que ya aquí, ya aparecía en la Ley General Tributaria mucho tiempo. De hecho, esto es nuevo. Está en azul. No estaba en la Ley 3092. Era, por ejemplo, las herencias yacentes, el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que viene a decir lo mismo. ¿Vale? A ver, usted no es una comunidad de bienes o una herencia yacente, pues bueno, a efectos de sus relaciones con la administración, pues sí le reconozco personalidad jurídica. Pues fenomenal. ¿Vale? Acordaros que en el 322 del Código Civil se reconoce la mayoría de edad a los 18 años, ¿vale? Y
en el 12 de la Constitución, bueno, se regula lo de los 18 años. ¿Vale? Vale. Por tanto, ya hemos visto esa capacidad de obrar. Pues hemos visto la capacidad de obrar. Por tanto, ahora lo que nos queda ver es la capacidad que tienen esos interesados que tienen capacidad de obrar, esa aptitud, la capacidad que tienen para obrar con la administración, para relacionarse con la administración. Es decir, ¿cuál es el concepto de interesado? Y si vemos lo que establece la LEPAC, y lo vemos también, ¿no? Pues cuando vimos en este caso en la Ley General Tributaria, vemos que tampoco cualquiera puede ser interesado a efectos de la administración. Es decir, tenemos unos límites, ¿vale?, en cuanto a esa relación. En primer lugar, ¿cuáles son los interesados en el procedimiento administrativo? O sea, pues los interesados, no cualquiera. Pueden ser interesados, primero, quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Luego, cualquiera no puede hacerlo. O sea, hace falta un derecho que te habilite para iniciar ese procedimiento y si no es un derecho que te afecte directamente, sí un interés legítimo. El interés legítimo, dice el Supremo, una sentencia del 85 que os dejo aquí, es el efecto negativo o positivo de la actividad administrativa en la esfera de las personas. ¿Por qué? Imaginaros, si damos una licencia de construcción que puede tapar vistas al vecino, afectar a un vecino, aunque el vecino no sea titular del derecho, tú tienes un terreno, tú tienes el derecho a construir en ese terreno. Por eso puedes pedir. Tú no puedes pedir licencia en un terreno que no sea tuyo si el dueño no te habilita. ¿Vale? No puedes. Pero si tú, esa licencia que se da, hace una obra que te puede perturbar, aunque tú no tienes derecho, tú tienes un interés legítimo en lo que se va a hacer ahí si te lo perturbe. A veces esos intereses pueden ser individuales o pueden ser colectivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos intereses se pueden ver afectados a colectivos. Pues si tú haces una determinada actuación que pueda afectar a pues, colegios profesionales, etcétera, que regulen la profesión, pues bueno, pues están legitimados para impugnar. Sobre todo, imagínate, pues en el marco de las oposiciones mismo. Tú llegas y haces una oposición donde restringes, por ejemplo, que en determinada oposición de un técnico de administración general, pues por ejemplo, un economista no puede acceder. Pues el colegio de economistas te podría recurrir para que pudieran sus colegiados ser interesados en el proceso, es decir, se puedan presentar. O, pues, esa gestión de administración pública que se puedan presentar a esto. Bueno, pues vale, pues es decir, son titulares de derechos o esos intereses. Luego también los que, no habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. Y yo no he iniciado el procedimiento o yo estoy en el procedimiento, pero, bueno, me puede haber afectado. ¿Por qué? Dijimos, bueno, veremos si queréis en el tema siguiente, que existe un principio de contradicción en el procedimiento. Es decir, el que en la relación jurídico-administrativa de la que estamos hablando en todo este tema, pues está la administración, bueno, pues con un particular, pero es que puede haber más particulares y puede ocurrir que frente a esto los particulares tengan derechos contrapuestos. Nadie ha dicho que tenga el mismo derecho. Es decir, yo puedo, en el caso que estábamos viendo antes, tener derecho a obtener una licencia y tenga otra persona que tenga un interés legítimo y que se oponga a que me den esa licencia. O el procedimiento de concurrencia competitiva, no voy a hablar de oposiciones, pero estamos siempre con oposiciones, pero una contratación pública, en un contrato, pues hombre, el interés que tiene una empresa, un licitador, a obtener el contrato, pues es contrapuesto al otro, porque si se lo dan a otro no me lo dan a mí, ¿vale? Por ejemplo, entonces, pues bueno, pues puede ocurrir esto de que se inicia el procedimiento y no solamente pueden ser interesados los que lo hayan promovido, sino aquellos otros que, iniciado ese procedimiento, pues puedan verse afectados. Puedan verse afectados el mismo y se personen. Luego también aquellos cuyos intereses legítimos, ¿vale?, individuales o colectivos, igual que hemos visto antes, pues puedan resultar afectados por la resolución, pero se personen en el procedimiento en tanto no haya caído resolución definitiva. Y luego las asociaciones y organizaciones representativas de esos intereses económicos y sociales pues serán titulares de intereses legítimos, bueno, pues en los términos que la ley le reconozca, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, consumidores y usuarios.
acordaros que se reconocen en la Constitución, bueno, pues hay una ley de consumidores y usuarios en la que, pues bueno, pues podrían o que les legitima a comparecer en según qué procedimientos, ¿vale? Y luego, pues bueno, también ya es un poco de sentido común que si el interesado se deriva de una relación jurídico transmisible, por ejemplo, una herencia, una comida, pues el derecho habiente sucederá en la condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Vale. Ahora nos encontramos con que puede ocurrir que el interesado pueda comparecer por sí o pueda comparecer por otro. Tenemos aquí el tema de la representación, que la tenemos regulada en el artículo 5 de la LEPAC, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, yo creo que es mejor que lo analicemos a través del esquema y, en este caso, en cuanto al esquema, pues ya lo decimos. Es decir, primero, solo la puede otorgar un interesado con capacidad de obrar. ¿Vale? Ya hemos visto lo que entendíamos antes por capacidad y se presume otorgada para todo el procedimiento, salvo que se advierta lo contrario. Es decir, si el procedimiento, iniciación, instrucción, ordenación, resolución, recursos, bueno, pues solamente se presume que te dan la repetición para todo el procedimiento, salvo que se advierta en contrario. Segundo, se pueden representar tanto personas físicas como jurídicas si los estatutos bueno, pues así lo recogen. ¿Vale? Está dentro del objeto social de la persona jurídica. Vale, perfecto. Y para los actos de mero trámite se presume otorgada, pero hay otros en los cuales no son de mero trámite, porque son importantes, son declaraciones responsables o comunicaciones, de poner recursos, desistir de acciones, renunciar a derechos. Eso debe reacreditarse por cualquier medio de prueba, ¿vale? Que deje pues, constancia fiel de su existencia. Hablando de esto. El órgano competente deberá hacer constar la acreditación de la representación, porque acordaros que estamos hablando de un procedimiento que puede ser contradictorio y podría ocurrir que, bueno, pues la otra parte del procedimiento diga, oiga, es que este hombre no tiene legitimación, no tiene capacidad de comparecer en este procedimiento porque la representación no está bien otorgada. Bueno, pues debe acreditarse en el expediente para esto. Y la falta de insuficiencia de la acreditación no impedirá tramitar el acto, pero deberá subsanarse en un plazo mínimo de 10 días. Entendemos que como esto pues sería un trámite, estaríamos hablando de la subsanación del artículo 73 de la LEPAC, es decir, que aplicaríamos lo mismo que marca el artículo 73. Es decir, que para tenerlo por desistido en el procedimiento por la falta de representación se tiene que notificar ese desistimiento y hasta el mismo día de la notificación podrá ejercer o suplir la falta de representación. Las administraciones públicas podrán habilitar la representación en determinadas transacciones electrónicas, por ejemplo, pues una gestoría para certificados de deudas o para la representación de declaraciones tributarias. Recordaros que, como vimos en la Ley General Tributaria, se reconoce y representa también pues, al asesor fiscal, ¿no? Son especialidades que, acordaros que lo vimos en el tema 20 cuando hablábamos de esto. Yendo al tema electrónico, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí en el tema electrónico el artículo 32 del Reglamento de Administración Electrónica, ¿vale? Que sería el 203/2021, que pues, tenemos que verlo aquí, donde desarrolla este artículo 5. Y aquí tenemos los diversos tipos de apoderamiento, ¿vale? Pues bueno, pues que vamos a encontrar. En este caso, lo llevamos aquí al ámbito este y tenemos la combinación del artículo 5.4 de la LEPAC con el 32 del reglamento y veríamos que la familiar es un apoderamiento inscrito en el registro notarial o el registro mercantil, ¿vale? Es decir, a través de la típica escritura, que es el típico poder, pues digamos que es de todavía. El apud acta es aquella comparecencia personal, es decir, que se hace ante el secretario del ayuntamiento, ¿vale? Con el representante, el cual levanta acta de que el representante o el que el representado le da el poder para ese procedimiento al representante. Por ejemplo, en materia de contratos pues se puede hacer. Esto es gratis, ¿no? En ese ámbito, pero que evidentemente esa representación pues se circunscribe al ayuntamiento y al procedimiento del que estamos o de que se esté tratando en su caso. Es decir,
no puedes hacer una putacta para dirigirte a otra administración o otro ayuntamiento. Luego sería el apudacta mediante comparecencia electrónica. A ver, aquí básicamente sería pues, el mismo sistema. Es decir, te presentas en la sede electrónica, del electrónico del certificado electrónico del representante y se hace constar allí, pues eso, pues vale, pues sería básicamente pues, como el apudacta, pero a través de la garantía que da pues el sistema de firmas de documentos electrónicos, ¿vale? Luego, mediante acreditación de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración competente, donde aquí ya sí hay pues un registro, ahí os dejo un enlace para que lo podáis ver, ¿vale? Es decir, dónde está o qué significaba esto. Y en este registro, pues claro, pues ya valdría para todos los trámites que se hagan siempre y cuando estés vinculado con ese registro, ¿de acuerdo? Que eso es lo que marca el artículo 6 de la LPAC. Es decir, en vez de hacerlo en la administración, pues lo haces en una. Ese registro valdría para las administraciones que estén suscritas con él. Si eres del Estado, que es un poco a lo que está más pensado, pues tú vas ahí, da igual el ministerio, digamos, a que sea que tal, constatan en ese registro al que acceden y ya pues no tienes que ir acreditándolo en cada uno de ellos. Y luego, mediante un certificado electrónico cualificado de representante. Vale, pues bien, eso es una de las novedades que tenemos con el tema de la administración electrónica, donde ya directamente pues se te otorga ese certificado electrónico, ya no es apudacta, sino que directamente es un certificado electrónico que dice que tú representas ahí. Frente a esto hay que señalar lo que dice el Supremo a este respecto por todas las sentencias, os dejo una de 2021, tenéis aquí la nota de la ficha, sabéis que esto, pues bueno, descargando esto lo podéis mirar, que donde, a ver, si tú dices, eres administrador único de una sociedad que has obtenido del organismo certificador correspondiente un certificado de firma electrónica que te habilita a actuar telemáticamente en representación de una persona jurídica, es decir, si tú tienes este certificado electrónico cualificado de representante, no necesitas aportar, mientras esté vigente, ese certificado, un poder de representación de la sociedad con motivo de cada actuación ante la administración. Que es una cosa que dice, hombre, si tengo este certificado que dice que mi firma es por esto, ¿por qué me hace usted habilitar lo que he visto es el apoderamiento o el notariado o los poderes ante notario, etcétera? Es decir, ya se entiende que está otorgado, ¿vale? Esto es, bueno, pues la jurisprudencia que ha establecido la normativa, bueno, el Supremo, pues bueno, pues para estas cosas, ¿no? Ya está consolidada porque hay varias sentencias, pero aquí os dejo una que es la que un poco da todo esto. Os dejo también aquí un vídeo, porque a ver, yo soy sincero, es decir, esta no es un campo, yo aquí toco de oídas, no soy tampoco experto en administración electrónica, pero aquí en este canal de YouTube del Bicotae sí que lo explica bien, lo explican sencillito, os dejo aquí el enlace al vídeo, ¿vale? De cómo funciona ese registro de apoderamientos. Y entonces, pues bueno, yo creo que es más visual de lo que yo os pueda explicar y para hacer una mala copia, pues os dejo aquí lo que establece pues el original, ¿de acuerdo? Lo otro que nos encontramos es pues cuando hay una pluralidad de interesados, que lo tenemos en 7 de la LPAC, bueno, pues cuando hay una actitud donde hay varios interesados, pues se presumirá que será con el representante que ellos digan o el interesado que expresamente hayan señalado o en su defecto el que primero que aparezca. ¿Vale? Son las reglas que hay. Hay un representante que no, pues el que efectúen ellos en su escrito, que no, pues el que primero que aparezca allí. Y lo que sí establece el artículo 8 es que, bueno, pues si durante el procedimiento, pues por ejemplo no ha habido prueba y se advierte que personas que puedan ser titulares de derechos o intereses legítimos que, bueno, pues que se pretenda o se ha necesitado identificar porque le puede afectar la resolución, pues bueno, se le comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Pues yo qué sé, una exploración forzosa, en lo que sea, te puedes encontrar con la situación de que aparezcan pues, nuevos terrenos, que aparezca cualquier cuestión que tú desconocieras y dices, pues bueno, pues se le comunica porque evidentemente pues, que podía tener la condición de interesado y se le pudiera dar. En definitiva, se trata de establecer
bueno, pues la máxima participación posible para que en la resolución de ese procedimiento pues se tengan en cuenta pues todos los posibles intereses que estén implicados en este procedimiento. Frente a esto, hemos visto la capacidad, ¿no? Y hemos visto un poco y ahora vamos a ver la identificación y la firma. Bueno, aquí entramos en términos muy tecnológicos, pero básicamente lo primero es que las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento, comprobando nombre y apellidos, su razón social si es una persona jurídica, según corresponda, y según conste en el documento nacional de identidad o el certificado documento equivalente. ¿Vale? Pues nada que decir. En todo caso, la Administración General del Estado establecerá sistemas para acreditar frente a las administraciones la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. Bueno, vale, perfecto. ¿Qué procedimientos son estos que existen? Bueno, pues vamos a verlos. En primer lugar, tenemos el artículo 9. El artículo 9 lo concordamos con el 26 del Reglamento de Administración Electrónica. ¿Vale? Y además, acordaros que este artículo 9 se modificó por un Real Decreto Ley 14/2019, bueno, que ahora veremos un poco. Primero, sistemas de identificación electrónica. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. ¿Vale? Ahí veremos estos conceptos. Incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Es decir, hay una serie de prestadores de servicios de identificación habilitados por el Estado que van a establecer certificados que bueno, pues, habilitan la firma electrónica y que bueno, son reconocidos para ver como tales. Sistemas basados en certificados cualificados de sello electrónico. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que la firma pues, es de la persona, pero luego el sello, pues el sello de órgano. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para hacer sistemas pues, bueno, pues, automatizados. Tú vas al ayuntamiento, pides un certificado de empadronamiento, que es algo que no requiere ningún estado de voluntad, pues directamente pues, te emitirán certificado pues, con el sello de órgano. Es decir, pues, porque consta, pam, ya está. No hace falta, a veces no tiene que ser la firma de tal, sino el sello. Luego hablamos de sistemas de clave concertada, ¿vale? Cualquier otro sistema que se considere válido en las condiciones que se establezca. Aquí os dejo lo que se eliminó, ¿vale? La nueva redacción. Además, esta redacción ha sido dada por la modificación este año de la Ley 11/2022 de General de Telecomunicaciones, o sea, hace poco. O sea, pues la comunicación vendrá acompañada de declaración responsable de que se cumple con todo requisito establecido. Hay gente, bueno, ahí lo tenéis. Es un poco rollo, pero bueno, como es nuevo, pegarle un vistazo para mirar eso. Y luego, lo que sí es cierto es que la ley deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en la letra A y B sea posible en todo procedimiento, aun cuando se admita para este procedimiento alguno de los previstos en la letra C. Lo que quiere decir es que tú tienes el sistema A y el sistema B. Si vas a usar el sistema C, para poder usar el sistema C, tienes que tener habilitados los sistemas A y B. ¿Vale? Y ahora, como hemos hablado aquí de certificados, de todo esto, es importante que manejéis, cuando miréis el reglamento de administración electrónica, los anexos. ¿Vale? Los anexos. Y en este caso, los anexos establecen primero firma electrónica. Pues dice los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que usa el firmante para firmar. A fin de cuentas pues es decir, hay unos metadatos, ¿vale? Luego hay un vídeo también de los metadatos, donde lo que viene a decir es que esos metadatos hacen dicen que eres tú. ¿Vale? Dicen que eres tú.
Entonces, como dicen que eres tú, pues son los que sabemos qué tal. Oye, a fin de cuentas es pues que no comprobar que la firma que tú tienes pues sea la correcta. Vale, eso es una firma electrónica, pero la firma electrónica no es la que nos pueda valer, porque firmas electrónicas puede haber, yo qué sé, muchas, pero la que nos interesa son dos, la avanzada y la cualificada. La firma electrónica avanzada es una firma electrónica, ¿vale?, que hemos visto antes, pero que cumple con los requisitos del artículo 26 del reglamento EIDAS. El reglamento EIDAS tenéis, a ver, todo esto que os digo, tenéis en el anexo la ficha, ¿vale?, el modelo luego, donde el reglamento es el reglamento número 910-2014, ¿vale?, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interior. ¿Vale? Por lo tanto, es un reglamento, es normativa europea y es directamente aplicable. ¿Y qué dice este artículo 26? Pues dice, requisitos para la firma electrónica avanzada. Pues tiene que estar vinculada al firmante de manera única, que permita la identificación del firmante, que haya sido creada utilizando datos de creación de firma electrónica que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo y estar vinculada con los datos firmados por la misma, de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. ¿Vale? Y la firma pone un sello de tiempo y que tú no puedas, vamos, que no se pueda manipular. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que estos entidades certificadas son las que te van a expedir una firma electrónica, ¿vale?, avanzada que cumpla con esos requisitos. Pero además, ¿la cualificada cuál es? Pues es una que además es avanzada y que se crea mediante un dispositivo cualificado de firmas electrónicas que se basa en un certificado de firma cualificado de firma electrónica. Y dice, ¿y esto qué significa? No tengo ni idea. ¿Qué significa? Pues cualificado. Pues un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza. Al final, ¿qué quiere decir esto? A ver, de lo que yo entiendo, pues que al final quien puede expedir una firma electrónica cualificada, es decir, tú vas a firmar según qué cosas. Ahora veremos un poco la firma, qué significa todo esto. Pero tú puedes, hay distintos niveles de seguridad. Una cosa es entrar, ver el expediente y otra cosa, por ejemplo, es recibir una notificación u otra cosa es acceder al expediente y firmar cosas en el expediente. Entonces, según lo que sea, pues puedes pedir un mayor o menor, bueno, pues rigor, ¿vale? Y al final, lo que yo entiendo que esto significa, ¿vale?, es que hay empresas o hay entidades, ¿vale?, el DNI, la fábrica de moneda y timbre, pero también lo hay en la Comunidad Valenciana, hay una de estos certificadora, que tú pues tienes unos procesos para admitir todo esto que cumplen con ese reglamento y que tú establecerás un certificado cualificado, es decir, que la firma que se haga al amparo de ese tal establecerá una relación unívoca y con esos requisitos que hemos visto aquí de el que firma es el que firma. ¿Vale? Yo eso es lo que entiendo. Y luego dice, ¿qué es un certificado cualificado de sello electrónico? Pues el certificado electrónico que ha sido expedido por un prestador de servicios de confianza y que cumple con el anexo 3 del reglamento IDA. Vale, pero ¿qué es un prestador de servicios de confianza? Pues eso, la persona física o jurídica que presta uno más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianza, según lo previsto en ese reglamento. Pues, no sé, esto es como un poco fe, ¿no? Pues hay que creérselo, hay que tal, no sé, leerlo, sacarle de esto, pegarle un vistazo a este reglamento. Yo aquí os dejo un vídeo de Solano, del señor este del vídeo, donde, pues bueno, pues te dice aquí un poco lo que es esto. Aquí tenéis un enlace, os dejo ahí a la izquierda un enlace, para ver esos prestadores de servicios electrónicos de confianza, que son los que tal. A fin de cuentas, lo que trae todo esto es que nosotros accederemos cuando vayamos ahí, os suena esto, tenemos usuario y contraseña, que es lo más así que hay, ¿vale? Otro, que es el acceso
por certificado a través de administración tal, ¿vale? Con CNI o tal, y luego tenemos el sistema clave, ¿vale? El sistema clave tiene varias formas de acceder a través de certificado electrónico, pero también a través de certificado ese que es a través del móvil y tal, tiene varios, y bueno, pues según el dispositivo, según lo que vayamos a tal, pues bueno, pues podremos acceder o podremos tal. Para ver un poco de esto, os dejo otro vídeo. Es que yo no tengo capacitación técnica, este hombre sabe mucho para esto, ¿vale? Y veis el vídeo y veréis, bueno, pues cómo funciona el sistema clave. Vale, hemos visto la identificación. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo voy al expediente, hola, buenas, digo, vengo yo, voy al ayuntamiento y digo, hola, que quiero ver mi expediente. Y de allí y tienes la carpeta con el expediente. Pues esto es igual, pero electrónicamente hablando. ¿Vale? Pero lo que va a ocurrir es que una cosa es identificación y ahora es la firma. ¿Vale? La firma. La firma es distinto a la identificación y, como ya entenderéis, requiere a veces una mayor seguridad. Por eso, hay veces que cuando vosotros vais a acceder al expediente de las oposiciones y tal, pues bueno, pues para acceder al expediente pues se exige un nivel de seguridad. Pero cuando hay que firmar la instancia, pues aquí ya el nivel de seguridad pues es mayor y a veces ofrece eso problemas. Y eso acordaros que también cuando vemos luego el procedimiento, cuando vimos la otra vez el procedimiento, hablamos de las sentencias en lo referente a la subsanación de cuando tú has presentado la instancia pero no está firmada, ¿vale? Que había ahí problemas y tal. Pero la firma que identifica, a ver, la firma implica, o se puede por cualquiera que permita acreditar la autenticidad de su voluntad y consentimiento, ¿vale? Para manifestado a través del documento que hay ahí, así como de la integridad e inalterabilidad del documento. O sea, que la firma se pone ahí y tal. Eso es todos esos códigos hash que veis en los documentos contables que firmáis y veis documentos, yo también documentos contables, bueno, los documentos que tenéis ahí tal y cual y que expresan, pues eso, que eres tú, la fecha de la firma y que ese documento es ese y que no hay otro. ¿Vale? Es decir, esto lo tenéis en el artículo 10 del AREPAC, que se corresponde con el 29 del Reglamento de Administración Electrónica. Entonces, cuando así les ponga la normativa reguladora, pues se podrán meter sistemas de identificación contemplados en esta ley como sistema de firma. ¿Vale? ¿Y cuándo se entiende que son de firma? Cuando acreditan o permiten la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. Vale. Volvemos a lo de antes. ¿Qué sistemas existen? ¿Vale? Pues los sistemas que existen son el sistema de firma electrónica cualificada y avanzada. ¿Vale? Es decir, a diferencia de la identificación, si lo comparáis, en la firma se emiten certificados avanzados y no solo cualificados. ¿Vale? Y acordaros que el sistema de firma cualificada y avanzada, es decir, que se crea la firma mediante un dispositivo de creación de firmas, ¿vale? Que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica y que esa firma electrónica avanzada es la firma electrónica, pero que cumple los requisitos del 26 del reglamento de las IDAS. ¿Vale? Acordaros de esto. Luego ya nos encontramos con sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado. Basado que en certificados electrónicos cualificados, sellos electrónicos expedidos por prestadores de servicios de la lista de confianza de prestadores de servicios. Y aquí entramos en toda la retahíla que hemos visto antes. Es decir, al final es que quien te expide el DNI, que es la fábrica de moneda y timbre, nacional de moneda y timbre, lleva un sistema de encriptación o de lo que sea que hace que se cumple todo eso. Y entonces la acreditación que tiene frente al Ministerio para hacer eso hace que se identifique o se que va a tener la autenticidad
y de integridad tanto del documento como de la firma que esté. Lo mismo que antes. ¿Se puede usar algún otro sistema? A ver, se puede usar algún otro sistema, pero si admites otro sistema, tienes que admitir los anteriores. ¿Vale? Vale. Siguiendo con esto, os dejo otro vídeo en el que veremos las diferencias entre la firma básica, la avanzada y la cualificada. Por favor, mirad el vídeo porque lo va a explicar, pues oye, qué sé, pues mucho mejor que yo y lo vais a entender. ¿Vale? Vale. ¿Cuándo usamos la identificación y la firma? A ver, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? Segundo. Es que no tengo aquí la vista. ¿Tenéis alguna duda ahora con todo esto? Vale. Venga, pues nada. Bueno, ¿cuándo usamos la identificación y la firma? Esto lo tenemos en el artículo 11 de la LEPAC. A ver, primero con carácter general, para hacer cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, es suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de los medios de identificación que hemos visto antes. Sí, 9. Pero solo requiere el uso obligatorio de la firma, es decir, del artículo 10, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. ¿Vale? Luego ya nos encontramos, dice, claro, esto, ostras, pues en teoría es como tal, pero es un poco lío. Y entonces el artículo 12 de la LEPAC prevé el tema de la asistencia de uso de medios electrónicos. A ver, una cosa que es importante. Claro, ya veremos, ¿no?, que hay unos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración, ¿no?, y otros que no, que son los del 14.2 de la LEPAC, acordaros que están obligados. Los otros no. Vale, pues este artículo, lo digo por si os preguntan en un examen o cae en un test, este artículo, o sea, a esa asistencia en el uso de medios electrónicos la tienen derecho los que no están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración. ¿Vale? Entonces, la medida deberán garantizar que los ciudadanos puedan relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, poniendo canales de acceso para que, o aplicaciones que, bueno, pues para que lo puedan usar. En este caso, asistirán medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14. ¿Vale? Es decir, que son los que van a tal, los que están obligados. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica del procedimiento podrá ser válidamente realizada por un funcionario mediante el uso de un sistema de firma electrónica que esté dotado para ello. ¿Vale? Entonces, si el interesado no tiene medios electrónicos, pues se puede identificar al funcionario y hará una especie como, a ver si entendéis, bueno, yo qué sé, pues, como aputacta, ¿vale? De forma que primero se identifique al funcionario y que preste su consentimiento expreso para estación de lo que se deberá quedar constancia para casos de discrepancia. Le quiero dar, oiga, es que usted ha dicho, a ver, yo he dicho lo que usted me ha dicho. Bueno, pues eso no debe quedar con el sistema clarísimo, ¿vale? En este caso, tanto la Administración del Estado, comunidades autónomas o entidades locales mantendrán actualizado un registro o sistémicamente donde constarán los funcionarios habilitados para identificar o firma regulada en este artículo, ¿vale? Que son los que tienen que asistir a estos. Y, bueno, pues en el registro
Los sistemas equivalentes pues constarán que estarán los servicios que prenden los servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros, ¿vale? Que se tendrán que crear y tal. Bueno, vamos a la última parte del tema, donde, claro, nos vamos a encontrar con, hemos visto al interesado, hemos visto tal, pero un poco también caen los temas y es ver esa posición jurídica, ¿no?, que tiene el ciudadano frente a la administración. Entonces, pues eso. Vamos a ver cómo se relacionan estos ciudadanos. Ahora veremos que el término ciudadanos evoluciona. Vamos a ver cómo se tal. En primer lugar, lo que decimos es que hemos pasado de la acepción administrado al ciudadano. Es decir, a ver, en esta relación jurídico-administrativa de la que estábamos hablando, ¿no?, jurídico-pública, claro, si la administración administra, pues el otro es el administrado, ¿no? Y, bueno, pues por ejemplo en la Constitución tenemos esto, ¿no? Bases de régimen jurídico de las administraciones públicas, y en todo caso garantizar a los administrados un tratamiento común. Lo que quiere decir es que el administrado o el concepto de la acepción administrado ofrece siempre una visión, si queréis, un tanto lejana de lo que, o una posición pasiva frente a la administración, ¿no? Esto no siempre es así. No siempre es así. Porque, bueno, pues nos encontramos con que la posición jurídica de los administrados, pues, hombre, puede ser también activa, ¿no? Puede ser también activa. Entonces, pues esto fue pues objeto de crítica en su momento y se decía, básicamente lo que se dice es, oiga, es que el administrado a veces no está para cumplir lo que diga la administración, a veces está para exigir que la administración le cumpla. Y en este caso, pues la ley 3092 tomó esa acepción y ya empleaba más que el término administrado, lo que empleaba era el término ciudadano. Por eso vemos, yo qué sé, la ley 3092, el artículo 3, habla de servicio a los ciudadanos, sus relaciones con los ciudadanos, las relaciones públicas, totalmente conforme al principio de transparencia y participación. El artículo 35, derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos, tal. Derecho a hacer la función pública. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública. El apremio. El 97 de la ley 30. En cualquier caso, no podrá imponerse a los ciudadanos alguna obligación pecuniaria que no estuviese la presunción de inocencia cuando hablamos del sancionador. Aportar los propios ciudadanos. Bueno, lo tenéis ahí y tal. O sea que, bueno, pues se pasó del concepto administrado a un concepto ciudadano. Sin embargo, cuando llegamos a la LEPAC, ¿no?, pues en este caso, en la LEPAC sí se contempla ciudadano, pero claro, ciudadano se está referido a personas físicas, ¿vale? Entonces, no adopta a posiciones, digamos, de personas jurídicas. Total, que si miramos, por ejemplo, el tema de ciudadanos, pues en la LEPAC solo aparece cuando hablamos de la elaboración, la consulta web de los reglamentos, y me es en el 133. La sección ciudadano. Pero luego ya, a ver, fijaros, artículo 8 lo he visto antes, se comunicará a dichas personas en el procedimiento. Si veamos el artículo 13, dice, derecho de las personas y sus relaciones con las administraciones públicas. Artículo 18, colaboración de las personas, comparecencia de las personas. Al final, intentas, pues bueno, porque claro, las personas jurídicas también se relacionan con la administración y no solamente los ciudadanos. Entonces, bueno, se intenta establecer ese término, ¿no?, que es más omnicomprensivo, es decir, persona. Al final, que es a lo que vamos, es que independientemente de cómo le llamemos al asunto, es decir, en la relación
Con las administraciones públicas nos podemos encontrar no solamente situaciones pasivas de pues, deberes, obligaciones, cargas, sino también activas. Decimos, derechos, es decir, acciones, es decir, se puede exigir. Por tanto, hay posiciones activas frente a la administración donde le exigimos, ¿vale? Sí, un recurso, estamos exigiendo, ¿vale? O una ayuda, pedimos un no sé qué, pedimos un no sé cuánto, tal. Pedimos todo esto y luego hay cargas. Entonces, vamos a ver un poco, y ya con esto ya estamos acabando el tema, cuáles son básicamente estas, porque lo que quiero aquí es que lo entendamos, ¿no? Primero, porque hemos pasado de esa acepción de administrado a persona, ¿no? Que lo veamos un poco y tal, y luego pues ver ejemplos de estas situaciones. Cuando hablamos de situaciones jurídicas activas, lo ideal es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es un poder que tiene el ciudadano basado en un título jurídico específico que le permite al titular, en su interés, ¿vale?, exigir una conducta positiva o negativa a la administración, ¿vale? Entonces, este derecho se encamina a satisfacer ese interés particular, lo que le contrapone, pues, bueno, frente a la potestad que tiene la administración, que persigue el interés general. En principio, estos principios, en principio, son renunciables, transmisibles y prescriptibles. Se ejercen ante los tribunales y pueden provenir tanto de normas como de pactos, convenios o actos administrativos. Es decir, si yo, para que lo hagamos más fácil, he celebrado un contrato con la administración y he cumplido, pues tengo un derecho subjetivo yo a que me pague. Si a mí la administración me ha causado un perjuicio por una responsabilidad patrimonial, yo tengo un derecho subjetivo a que me sea indemnizado, ¿vale? Y si yo tengo una propiedad, pues tengo un derecho subjetivo a que sea respetada, por ejemplo, si hay a construir una carretera. Ese derecho es mío, ¿vale? Federico de Castro, decía que el derecho subjetivo lo concebía como cada situación de poder concreto sobre una determinada parcela de la realidad social atribuida a una persona como miembro activo de la comunidad jurídica a cuyo arbitrio se confía su ejercicio y su defensa. ¿Vale? Esto es un derecho subjetivo. He hecho un examen, pues tengo derecho a que me den la nota. Ya las que queráis. Un acto reglado. Si yo pido una licencia y es un acto reglado, pues bueno, pues tengo derecho a que me den esa licencia. Estoy haciendo mi derecho subjetivo. Eso es un derecho. Cuando hablamos, claro, cuando decíamos, ¿quién es interesado en un procedimiento? El que tenga un derecho sea afectado por él, sea porque lo inicia o sea porque se ha iniciado y me puede afectar. Pero él, en su esfera. ¿Vale? ¿Y cuál es otra situación activa? El interés legítimo. ¿Vale? Decíamos aquí que el interés legítimo consiste en una situación que se da por el efecto indirecto de una norma que al aplicarse mediante un acto administrativo a su círculo vital implica una ventaja o un perjuicio. Como antes lo decía, es el efecto negativo o positivo de la actividad administrativa en la esfera de las personas. Pues lo veíamos, el vecino, ¿vale?, que tú le molestas o le causas un perjuicio porque le has hecho un edificio fuera de tal. En un examen, pues claro, yo tengo el derecho subjetivo mío, es el de mi calificación de mi examen y tal. Pero claro, yo puedo ser interesado en ese procedimiento porque lo que tú te ven a ti me afecta a mí. En un procedimiento, en los procedimientos de concurrencia competitiva hay derechos subjetivos e intereses legítimos. Es decir, la valoración tuya en un procedimiento de concurso, de contratos, un juicio de valor, pues, esa valoración tuya me genera un interés legítimo a mí en cuanto a que me va a afectar. ¿Por qué? Porque si te lo dan a ti, no me lo dan a mí. ¿Vale? Por eso, fijaros, por tanto, que el artículo 24 de la Constitución, para todo derecho fundamental, dice todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda haber indefensión. ¿Vale? Y a este caso, ahí os dejo una sentencia del Constitucional 2007, donde dice que ese interés legítimo al que alude el 24.1 se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión. Se trata de una titularidad potencial, de una ventaja o de una utilidad jurídica, ¿vale?, que puede no tener contenido patrimonial por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar esta. ¿Por qué? Pues porque si a ti te dan la razón, a mí entonces es cuando me perjudicaría. ¿Vale? Entonces, ¿puede ser interesado en el procedimiento cualquiera? No. Puede ser que tenga un derecho o un interés legítimo. Y esto le da una situación, pues, activa frente a la administración. Porque la administración no solo está para dar, sino también podemos recibir. ¿Vale? No sino también podemos recibir, también podemos pedir y podemos exigirle. Me has expropiado, me tienes que pagar, me has generado un derecho ahí. ¿Vale? Luego nos encontramos con situaciones jurídicas pasivas. El deber. Pues el deber lo vemos en muchos sitios. El deber surge de la norma. Es, digamos, más abstracto. Por ejemplo, el deber de contribuir o el deber de mantener el medio ambiente. Mira, artículo 30 de la Constitución. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Vale? Luego están la obligación. Pues proviene de una relación jurídica con la Administración. Lo que decíamos antes. Si yo tengo un contrato con la Administración, pues hombre, vale que hay un derecho a que me paguen, pero primero a cumplir, ¿no? Y eso genera una obligación. ¿Vale? Tú eres funcionario, pues tú tienes una obligación, ¿vale?, con la administración, en la relación jurídica que tú prevengas. Y luego está la carga. La carga, estos son conceptos muy así, pero bueno, va bien para que entendamos. La carga es una condición que impone el ordenamiento para obtener una ventaja. ¿Vale? Es decir, el deber responde al interés general, defender España, contribuir tan igual, mientras que la carga hace lo propio, pero esto es que incumplir el deber lleva una sanción, pero la carga lo único que implica es que si la incumples pierdes la ventaja. Por ejemplo, artículo 4, que estamos aquí con los interesados. ¿Qué hemos dicho con los interesados? Es decir, ¿quiénes son interesados en el procedimiento? Acordad que os digo 4.1, letra C. Aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución, y aquí viene la carga, y se personen en el procedimiento en tanto no haya caído resolución definitiva. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que si tú no te personas, pierdes la ventaja, que pierdes la condición de interesado. ¿Vale? Sin embargo, si tú no contribuyes al sostenimiento de los gastos públicos porque no pagas los tributos, sanción. Y si tú, en la forma que establezcan las leyes, incurres de defender a España, pues, o sea, ya pues, sanción o lo que tal, pero vamos, bueno no es. Sin embargo, la carga es esto. Tú puedes ser, sí, pero tienes que comprar antes. Te tienes que personar antes de... Si no, no puedes hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues es un poco así. A ver. Dudas y cosas que tenéis. Bueno, lo tengo que avisar. Me decís en la ficha 46, párrafo 2 del punto de Unda, ¿verdad? Lo apuntaré en alguna foto que luego se pierde y luego lo miraré, porque igual está mal la ficha, pero vamos. El artículo 12 de asistencia en medios electrónicos no abarca, lo pone ahí, a los que están obligados a relacionarse electrónicamente.
No, esto, a ver, Juan, esto no... Es que esto lo he sacado, lo sé porque lo he visto en un examen preguntado. Por eso me he puesto la anotación de decirlo cuando vemos el tema. El apud acta mediante diligencia, no. No, yo entiendo que el apud acta tiene que ser ante el secretario de forma electrónica. Una cosa es que el funcionario pueda hacer pueda compulsar una copia. ¿Vale? La compulsa porque tengo delante la copia, tengo tal y cual. Pero ten en cuenta que una apud acta significa que tú vas al secretario, el secretario le das y tienes que tener una capacitación jurídica para ver y tener esto controlado. Y es una función reservada a la fe pública al secretario. Yo entiendo, María, que no. No, porque la diligencia es hacer constar, pero cuando tú estás admitiendo un apoderamiento, implica un juicio de valor sobre los papeles que te dan. ¿Vale? Bueno, se entiende, ¿no? Venga, pues seguimos. Vale, pues ahora vamos a ver los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. ¿Por qué? Bueno, porque, claro, es lo que decíamos antes. El artículo 13 habla de personas. No habla de esto. Entonces, vamos a distinguir dos cosas. Se distingue, que es lo que vamos a ver en el tema, son los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas y luego los derechos de los interesados en el procedimiento. Antes, en el 35 de la Ley 30 se mezclaba todo, ahora lo separa. ¿Vale? Habla de personas con carácter genérico y luego habla de los interesados con carácter específico. Esos derechos de personas los tenemos en el artículo 13 de la LEPAC. Y habla ahí, primero, a comunicarse con las administraciones públicas, ¿vale?, a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración. Ese punto de acceso general electrónico, dejo ahí mirad el anexo del reglamento de Administración Electrónica, es un portal de Internet que facilita el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos administrativos, ¿vale?, y aglutina o conduce a las sedes electrónicas asociadas de sus órganos y las sedes de sus organismos públicos y entidades de derecho público. ¿Vale? Es un punto general de acceso. Tú llegas, claro, nosotros en un ayuntamiento pues tenemos esto, pero si tú eres el Estado, pues tú tendrás un portal de acceso general y ahí ya se estarán comunicados todos los sedes electrónicas de todas las entidades que estén ahí. Por tanto, tiene derecho a comunicarse con eso. Conforme vaya habiendo más interoperabilidad y esto vaya avanzando, pues tú podrás ir al Estado, presentar una reclamación tal, que creo que ya esto, y te puede venir. ¿Vale? Esto es... hay un sistema. Pasa que hay ayuntamientos que están adheridos, otros que no, tal. Ahí ya no... Me pierdo un poco. Esto los secretarios saben mejor que yo. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas, al uso de lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma, el acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia. Luego liguemos este artículo 13, lo hemos ligado, en la parte del 26.2, ¿os acordáis? Que vimos ya que hemos incorporado lo de transparencia, ¿vale? Hacer tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, ¿vale? Luego a exigir las responsabilidades cuando corresponda legalmente a autoridades y a personal,
a la obtención y el uso y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados por la ley. Si no le puedes prever, ¿no? Aquí solo en papel, no puedes, es un derecho que les asiste. A la protección de datos de carácter personal. Acordaros que esto también con el artículo, el tema, completemos con el tema 26, en la parte 1 que vimos la protección de datos. Y, bueno, cualquiera otra que le correspondan la Constitución y las leyes. ¿Vale? Es decir, esto es sin perjuicio de los derechos que en el artículo 53 se les reconoce a los interesados en el procedimiento administrativo. Vale, entonces aquí ya cerramos un poco el círculo. Derechos de los interesados en el procedimiento. Y aquí ya, claro, hablamos ya exactamente del procedimiento. Pues bueno, ¿qué tienen derecho? Esto sonará, los que ya lleváis un tiempo, pues del artículo 35 de la LEPAC. Es decir, a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos. Claro, ¿esto qué significa? Lo que hablábamos, la poder identificarte en el expediente y ver, bueno, pues cómo está y cómo ponerlo. El sentido del silencio, ¿vale? Es decir, cómo va a ser, si no se le resuelve en plazo por lo que es exigido, el órgano competente para instruir o, en su caso, para resolver. También los actos de trámite dictados, conocerlos, y obtener también copia de los documentos contenidos en los procedimientos. Vale, pues tienen derecho a todo esto. Lo sepamos. Luego, por otro lado, que ya no me voy a meter ya todo el tema de esto, a identificar a los autores y personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos, a no presentar documentos originales. Esta vez estoy un poco de la risa porque esto a veces cuesta, es una de las cosas que cuesta quitar, a no presentar documentos originales, salvo que de manera excepcional la normativa lo requiera porque estén en derecho, estén en poder de la administración o, en caso de necesidad, deben presentar, tendrán derecho a obtener la copia autenticada de este, ¿vale? A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas del procedimiento que se trate, porque estén en poder de otras administraciones o hayan sido elaborados por estas, que a veces es un poco, pues sí, a veces que, bueno, pues yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, que tú ahora puedes saber si una persona tiene un título administrativo consultando tal, si te autoriza. Yo os invito a que vayáis a la página web esta de Carpeta Ciudadana, entréis con vuestro DNI y ahí veréis vuestros títulos, tengáis, incluso podéis sacar allí la partida de nacimiento, eso cada vez se va incorporando más, ¿vale? Que incluso no sé si podéis ver hasta los puntos que os quedan con el coche y tal, es una cosa que está muy interesante, ¿vale? Podéis, no sé, mirarlo porque está tanto, claro, si tú le autorizas, yo por ejemplo estaba haciendo una cosa en la UNED, entonces me tenía que convalidar, bueno, acceder a un grado en la UNED. Bueno, pues me pedían para convalidar, claro, pues o traigo yo los títulos o les doy permiso para acceder a los títulos en el ministerio. Pues, bueno, pues esas son las historias. A formular alegaciones, a usar los medios de defensa que estén permitidos por el ente jurídico y a aportar pues, cualquier fase del procedimiento, pues trámite de audiencia, pues que ha sido en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. ¿Vale? A obtener información acerca de los requisitos jurídicos y técnicos para las actuaciones que vayan a hacer o que se pongan a realizar y a estar asistido mediante un asesor cuando lo consideren conveniente en general sus intereses. Que a usted, yo puedo ir con un abogado, con quien quiera, no tiene mayor historia. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos que marcan 98.2, con lo de la ejecutoriedad que tenéis allí en la LEPAC. Y pues cualquier otra que le reconozcan la Constitución y las leyes. Bueno, pues bueno, ya tenemos visto el tema. Ya tenemos visto el tema 3. Tampoco no voy a empezar el tema 4 porque ya por lo que queda no vamos a meternos en ese berenjenal. El próximo día empezamos con el tema 4 y ya, pues bueno, pues lo miramos así y tal. Por lo demás, dudas, cosas que se os hayan planteado en esto. A ver, este es lo que decimos siempre, es un tema de estos que decimos que son pues básicos, ¿vale? Tenemos que entender un poco, yo creo que la otra ya la empezamos el tema 4, que es
cuando vamos a ver todo lo demás. Y bueno, poco más